está corriendo la cámara. Ok. Si quieres empezar con una presentación de quién es y después vamos a empezar con las preguntas. Con todo gusto. Axel Gracias. Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Ministerio de Gobernación de Guatemala. La primera pregunta es, ¿cómo avanzar hacia una cooperación económica regional? ¿Cómo avanzar hacia una cooperación económica regional? Yo creo que hay que hacer un proceso de consolidación de intereses o de identificación de los intereses de los tres países o de todos los países de la región, no solamente de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, para saber hacia dónde quieren orientar la inversión pública, porque esto es lo que puede garantizar o no una agenda común en la cual poder trabajar como equipo. Yo creo que una de las dificultades que se han obtenido en este proceso es de que a nivel económico, por ejemplo, los países de Centroamérica competimos entre nosotros. Producimos lo mismo y por lo tanto somos competidores en el mercado internacional. Entonces hay que tener un plan que permita un desarrollo de la región en forma más uniforme. Lo que quiera Costa Rica, lo que quiera Nicaragua, por ejemplo, lo que quiera Panamá, no es necesariamente lo que pueda querer Guatemala y Honduras. Entonces yo creo que la parte más importante es hacer una identificación de cuáles son las potencialidades que cada uno de los países tiene, cuáles son las necesidades y las visiones a futuro que éstas tengan, y a través de esto articular algo que sea un poco más regional y menos desde la visión nacionalista. ¿Y en qué áreas se debe fortalecer una alianza regional en materia de seguridad? Bueno, ¿en qué áreas podemos nosotros generar una alianza regional en materia de seguridad? Yo creo que hay que explorar en cuáles han sido las carencias que han tenido las estrategias anteriores, es decir, en qué ha fallado la estrategia centroamericana de seguridad, la ESCA. Yo creo que esta ha fracasado o no ha tenido el impacto deseado, en el sentido de que no se han incorporado los análisis y los estudios a las planificaciones institucionales. Es decir, hemos dependido demasiado de la cooperación internacional para poder desarrollar la agenda. Entonces no es una agenda centroamericana, sino que es una agenda centroamericana para la cooperación internacional. Entonces creo que hay que hacer una incidencia muchísimo más fuerte para que la institucionalidad pública de los estados se incorpore en agendas mucho más regionales que el fortalecimiento individual de cada una de las instituciones. Por otro lado, hay que revisar muy de cerca qué es lo que ha trabajado los grupos de alto nivel institucional, los GANSEC Guatemala-México, GANSEC Guatemala-El Salvador, GANSEC Guatemala-Honduras. Y yo creo que aquí la debilidad es de que no se ha amarrado una agenda de sostenibilidad de mediano y largo plazo, y que se ha tenido una visión eminentemente coercitiva de control y de reacción, digamos. O sea, se ha trabajado mucho toda la parte de involucramiento de las inteligencias a nivel regional, se ha trabajado mucho toda la parte de control territorial, pero se ha trabajado muy poco el tema de prevención de violencia, de reducción de causas y de generación de condiciones de mejoramiento de calidad de vida para que la población no esté vulnerable ante el crimen, tanto a ser víctima como victimario. Entonces tiene que haber una agenda muchísimo más compartida e integral con todo el área de desarrollo. Tiene que ser vinculante a la generación de calidad de vida de la ciudadanía, y tiene que ser una agenda muy fuerte de fortalecimiento de las instituciones en la toma de decisiones basada en evidencia, que sea medible, que sea cuantificable y que sea evaluable las decisiones en materia de seguridad. ¿Y cuáles son los puntos claves de una política de retorno? Bueno, ¿cuáles son los puntos claves de una política de retorno? Primero, no hay una política de retorno o de retornados, digamos. No hemos aprovechado las capacidades de nuestros retornados para incorporarlos a la vida
económicamente activa y reinsertarlos dentro de la sociedad que los acoge de vuelta. Entonces, creo que uno de los procesos que tenemos que hacer es analizar, estudiar y diagnosticar cuáles son las causas de la migración, cuáles son las poblaciones más vulnerables ante estas causas, en dónde están las poblaciones de retornados, saber con qué capacidades cuentan y regresan y cuáles son las necesidades que vinculan al retornado con la comunidad en donde se está asentando. En este momento, por ejemplo, los institutos de migración hacen un registro muy superficial del retornado, no sabemos a dónde va ni cuál es su potencialidad, y yo creo que esto es clave, o sea, tener más información también en cuanto al perfil del retornado, tanto de su comunidad, de las necesidades de su comunidad, de la potencialidad de su comunidad y cómo él puede encajar dentro de este proceso, es clave. Y luego, pues obviamente, tener un proceso en donde se pueda trabajar con las poblaciones que están vulnerables a irse. O sea, si pensamos en solo trabajar con el retornado, aunque es lo más fácil porque es el que ya viene de regreso y tenemos cierto control sobre él, pues obviamente estamos en un engaño, porque entonces estamos trabajando única y exclusivamente con el fenómeno no causal, sino con el resultado. Y seguir trabajando con esta población pues es reconocer de que no podemos detener el flujo migratorio ilegal. Entonces creo que a la par de trabajar con el migrante retornado, hay que trabajar con la población que está vulnerable a irse, precisamente para evitar que hayan retornados. Muchas gracias. ¿A ustedes? Muy bien, gracias.